En realidad, ahí yo disiento, porque cuando uno Ajá. habla normalmente, yo diría que el que se jacta o el que dice o es reconocido como periodista, dudo que el periodista, el verdadero, ¿no? La o el periodista, en realidad es, no creo que sea el que quiera mentir o tergiversar. Acá lo que sí tenemos que hablar es de un crecimiento, de una influencia sobre los medios de comunicación. Si venimos a Salta, del mundo a Salta, nos damos cuenta de que en Salta, por ejemplo, la mayoría de los medios de comunicación se han constituido y lo han creado y lo han creado el sector político. Esto de que el periodismo es el cuarto poder, ya lo decían algunos, ¿no? Dejó de ser el cuarto para pasar a ser el primero y vivir en convivencia y en connivencia con el poder político. Uno se alimenta del otro y así funciona, y uno no puede de existir ni dejar de existir si no está el otro. Entonces ahí es donde tenemos el problema, donde hoy las editoriales, las empresas periodísticas son el problema, porque normalmente se han estado siendo funcionales a un proyecto más bien político, partidario, dejando de lado aquello que es el objetivo, ¿no? El de procesar, investigar, analizar y saber difundir, ¿no? Saber contar, transmitir, digo, como base del periodismo. Entonces ahí es donde tenemos el problema. Nosotros lo vemos en la asociación constantemente cuando las denuncias son a ver, medios de comunicación que están no respaldando a periodistas que hacen su trabajo, o por ejemplo cuando yo me acuerdo que estaba en el sindicato, pues, era la típica de ver colegas que los despedían por el solo hecho de que se negaban a firmar artículos que realizaban y la propia empresa se los modificaba, y esto, Darío, vos sabés muy bien, además como idóneo y como experimentado en la gráfica, digo, acá viene el capricho de quien está por encima tuyo. Yo amplío y celebro que hace los últimos años se ha empezado a gestar con esta apertura de medios de comunicación, la apertura de espacios y de canales y de tecnología que nos permite apuntar mejor a un periodismo más independiente, ¿no? Donde solo y a pulmón y tratando de cumplir. Sí, ahora vos dijiste algo muy interesante y concuerdo realmente, creo que todos los que tenemos más de 2 décadas en el periodismo, lo compartimos, ¿no? Y acá hablamos de 2 tipos de tareas en realidad, y Darío también lo sabe porque estuvo en una empresa y también es freelance en este momento. Es más, tiene ambas, porque está contratado por un medio grande, pero al mismo tiempo es freelance y dueño de un medio pequeño. Entonces, por un lado, el que trabaja en una empresa depende de ese sueldo, que es una cierta tranquilidad, sea bueno, sea malo, etcétera, ¿sí? Pero está lo otro que dijiste, ¿no? Como tiene que, de alguna manera, acomodarse ideológicamente a la editorial de ese medio gráfico o medio radial, el medio del que estamos hablando. O no. Y por el otro lado, tenés al freelance que depende de una pauta que en general se la dan a los dueños de medios para que estos la distribuyan a su padecer en realidad, o en su valoración, a quienes consideren que van a seguir de alguna manera su propia editorial. Este es mi punto de vista, ¿no? Esto es algo personal, algo que yo de alguna manera he visto mucho. Entonces, hay una gran disyuntiva. ¿Dónde está la libertad de prensa si para poder hablar y hablar con libertad dependemos o A, de un sueldo de una empresa, B, de una pauta que te la da un medio que sabes que tenés que responderle para que te la dé? En el mejor de los casos, Sí. algunos, Bueno, sí, te escucho. Yo creo que en definitiva también existe algo que acá en Salta se da mucho, te lo digo por experiencia propia, tiene que ver con la autocensura. Yo, por ejemplo, mantengo las publicidades oficiales porque además también está este camino que se está optando por bastardear al que recibe pauta oficial, ¿no? Sí. No criticamos a aquella empresa minera, aquella empresa tabacalera, aquella bodega vinera de vinedos que recibe millones del Estado, aquellos hoteles que se han construido con dinero del Estado. No los criticamos, pero criticamos aquellas empresas o aquellos
de periodistas que reciben pauta. No deja de ser dinero, está bien, hoy no está regulado cómo se lo entrega, pero el entregar dinero para que vos puedas sostener, está en el derecho y la facultad del Estado de garantizar la democratización de la información, que en principio la ley de medios se suponía que iba a venir a buscar un poquito esto, sí, y que no se conquistó ni se logró. Democratizar la información, darle pluralidad de voces, claro. Ese es el punto. Entonces, ahí es donde nosotros nos ponemos a pensar y a decir, a ver, yo recibo publicidad y sin embargo, a mí no me estena nadie, no me censura nadie, no me coarta la libertad de poder expresar o de poder relatar lo que estoy viendo. Ese es el punto. Hay quienes sí deciden hacerlo y están en su derecho, pero el punto es que hay que empezar a cambiar los paradigmas, a tratar de recuperar el verdadero sentido del periodismo. El periodismo no es aquel que tiene que ser sí o sí. A ver, vos tenés que solventarlo, sí lo tenés que solventar como Estado. Tenés que dar la pluralidad y si hay un producto que tiene alcance, que tiene una responsable actividad, se la tenés que, de alguna manera, contribuirle para su desarrollo. Eso es lo que no está pasando en Salta, de lo que no está pasando en gran parte del país, donde las publicidades se terminan otorgando discrecionalmente, donde se terminan entregando según sus amigos si apoyaste el proyecto, si no apoyás el proyecto, y es una pelea de todo. Salta es la única provincia en la que diciembre, enero, febrero y marzo, pareciera ser que el gobierno de las provincias o las municipalidades no tienen responsabilidad de difusos de gobierno. Sí, te dan vacaciones. Sí, totalmente. Sin publicidades, sin nada. Coincidimos, pero vos estás ahí discriminando dos aspectos y es muy interesante, ¿no? Porque por un lado estamos hablando de las pautas, estamos hablando de la empresa privada y me reía porque, bueno, parece que hay que ser medio mercenario, ¿no? Y el mensaje que da alguna gente que tiene medios, que tiene hoteles, sí, que ha financiado con créditos, y vamos a decirlo, con créditos al Estado que nunca se han devuelto, y siguen debiendo favores los políticos a esta gente, ¿no? Que tiene medios, y que parece tener cierta credibilidad, en tanto que otros periodistas que tienen una voz pequeñita, ¿por qué pequeñita? Porque no tiene un medio, tiene un programa, por ejemplo, ¿sí? En radio, en TV, o tiene una página online, sí, y resulta que recibe 2,50 y para colmo se pone en jaque la credibilidad, ¿no? De ese periodista. Entonces vos de alguna manera estás disociando la libertad de prensa y el equilibrio entre el otorgamiento de pautas, que no existe obviamente, la falta de equilibrio en ese sentido, y por el otro lado, el temor de los periodistas a hablar porque tienen como sostén una pauta oficial. O sea, está muy discriminado ese tema. Totalmente, de hecho, cuando yo decía, el mayor de los desafíos está en no autosabotearse y autocensurarse. Y en el caso, por ejemplo, de que exista un poder político o alguien que se atreva a decirle, vos no podés, que lo hacen, ¿no? Hay empresas que lo hacen a los freelancers, si vos, a mí en alguna época, hace unos 12 años, 13 años atrás, me echaron de radios porque yo llevaba al colectivo trans, me decían, ¿traes esas cosas? O elegí la radio o esas cosas, y yo elegí ir con el colectivo trans y tuve que renunciar, tuve que irme, rescindir contratos, pero porque era mi elección, hasta que después encontré alguno que otro medio que no me censura o que no me limita en mi labor. Pero ese es el punto, tratar de encontrarlo. El problema está en cuando vos, imaginate, salís de una facultad con un imaginario, con una idea construida y te topas con una realidad en la que te dicen lo primero que tenés que hacer es saber vender, y saber venderte. Te llevan a eso, te obligan. Te obligan. Sí, sí. Entonces, para vos hay que legislar la entrega de pautas, tenemos que tener una legislación que clarifique ese tema. Te dejo mi compañero con Darío, que quiere hacerte un par de preguntas. Yo creo que en realidad lo que hay que hacer, pero no un proyecto como los que están dando vuelta, que deben haber unos 3 o 4 proyectos,
de trasnochados ahí en la Cámara de Diputados actualmente. Lo que Sí. necesitamos es que surja desde el propio colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa, Ujú, donde los que estamos involucrados sepamos cómo y nos pongamos de acuerdo. Va a ser muy difícil, ojo, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. De hecho, cuesta ponerse de acuerdo, te lo digo porque desde la asociación es el colectivo de prensa es muy complejo, ¿no? Digo, ujú. Sí, y hay sí, como una cultura que romper y hay un montón de malos hábitos que romper, pero yo creo que es posible, pero tiene que surgir desde aquí, no tiene que surgir desde una imposición, porque los proyectos de ley, por ejemplo, que hoy están sobre la distribución de la pauta, de la pauta, no garantizan la pluralidad, la democratización y quedaría y seguiría quedando en manos de una o dos personas del sí. gobierno para el otorgamiento. No Sí, garantizan además absolutamente. conozco un proyecto, discúlpame Fernando, y es de la derecha, o sea, Sí, sí, ideológicamente sí. pertenece a la derecha, ¿viste? Pero, Ya desde ¿sabes ese lo que pasa, lugar, Sandra? Que ese sí, proyecto, los proyectos en general todos son de la derecha. Arranquemos de ahí, todos los que están presentados son de la derecha, todos son similares. ¿Y sabes cuál es el problema? Que ponen a la pauta publicitaria que otorga un gobierno acciones como lo hace una empresa privada. Las empresas privadas buscan alcance, llegar, ¿no? Y evidentemente, si lo vas a poner así, van a seguir los mismos medios que fueron enriquecidos en claro. su momento, van a seguir recibiendo los millones que reciben mensualmente. No Ujú, lo pone de manera. Nos preocupa más en nuestro oriente, a donde queremos llegar es directamente la pluralidad, la democratización de la información. No, lo están poniendo en conceptos de empresa. Tenés mayor audiencia, mayor dinero. Y eso es lo que nosotros no podemos recaer. Un Estado no puede, un gobierno que administra el claro, Estado no puede recaer en eso. claro, por supuesto. Darío, Darío, te dejo para que le hagas Gracias, consultas Sandra. a Fernando. Gracias, Sandra. Tenemos, nos quedan 7 minutitos, Fernando, hasta la tanda Ujú. publicitaria. Vos sabés que hace un momento tuve que ir a limpiar, viste, el porche de mi casa, viste, porque me llenaron de basura. Últimamente mucha basura tiran, ¿viste? Ujú. Y eran unos carteles vistos en este caso de, a ver, porque hizo un bollo, Emiliano, así dice el nombre, Sí, grande, así dice. Y atrás Australo. sale la cara, ¿viste? O sea, de un hombre, así, con una barba prolijamente descuidada, ¿viste? O sea, sí, sí. senador dice. Y de atrás, la propuesta, números útiles en pandemia. Y salen unos números de teléfono. Esa es la propuesta, parece. Bueno, los números útiles. Sí. Bueno, y vos sabés que y en la parada del colectivo, ¿viste? Acá pasa una línea del colectivo, una escuadra más allá, otra, está de vuelta este hombre. Pero antes estaba como dueño de un medio de comunicación, no me acuerdo dónde, ¿viste? Pero Ujú. ahora sale ese mismo lugar con su cara, ¿viste? O sea, hace unos meses decía, porque va a haber futuro, una cosa así. Él prometía un mejor futuro. Y ahora, ¿viste? O sea, sale la cara de él, la de una chica, ¿viste? O sea, que antes levantaba el puño izquierdo y ahora parece que levanta la mano, Sí. extiende el brazo derecho y me río solo y te digo, ay, todo este transvetismo, con perdón de las trans, ¿no? Con perdón de ellas. Porque vos sabés que la cuestión que este muchacho, funcionario político, secretario de gobierno, ¿viste? De la municipalidad, eh, fundador de un medio, claro, no lo voy a mencionar, no, ni quiero mencionarlo, porque encima es burdo, ¿viste? Sí. Mal hablado, ¿viste? Y ofensivo contra muchas víctimas. Y conociendo el métier, esto, cómo hay que respetar a las víctimas, hice policiales mucho tiempo. Y ahí aprendí a no tener miedo. Porque ahí tenía, viste, directamente, muchas veces me vi rodeado de puntas carcelarias. Me vi rodeado Ujú. de eso. Y ahí aprendí a no tener miedo. La cuestión que este tipo recibió, según Salta Transparente, 2 millones de pesos diarios, perdón, mensuales. Y con esa plata, obviamente, que puede financiar un medio y ahora puede financiar una campaña. Pero es plata nuestra.
Es plata nuestra, Fernando. O sea, nosotros financiamos a esta gente y los periodistas. Mira, la experiencia es en Córdoba, en los pueblitos del interior de Córdoba, en el campo o en las sierras. Vos sabés que allí los medios, lo sé porque yo trabajé en uno de ellos, así me inicié en radio cuando tenía 16 años. Vos sabés que cómo se financian, sí, vendiéndole al almacén, al kiosco, todo eso, y no quieren venderle, ¿viste? O sea, a la municipalidad, y son libres. De allí surgió de la Escuela de Ciencia y la Información de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales uno de los proyectos principales con los cuales se hizo la ley de media y la cuestión de los medios alternativos, por precisamente esto de los medios alternativos. Entonces, pues deberíamos juntarnos, discutir todo esto, tanto por la asociación, que es la cuestión profesional, el sindicato, pero convocar, ¿viste? O sea, un encuentro, aunque se escuchen todas las voces, y de eso se trata, escuchar todas las voces, y empezar a elaborar esto, juntar las experiencias, hacer un foro, que nos puede llevar 5 años, no hay problema, pero ¿no te parece que tenemos que hacerlo, Fernandito? Perdón, pero por supuesto que por sí. Cariño, ¿no? Sí, sí. No, sí, totalmente. A ver, nosotros hemos intentado en su momento, cuando habíamos empezado, casualmente, tras una suerte de encuentro que hicimos con colegas del interior sobre el periodismo y la pandemia, surgió que empezaron a discutir el tema común denominador, terminaba redundando todo en la pauta. Qué casualidad que después ahí empezaron a insistir estos sectores de la derecha, a decir, vamos a imponer un proyecto de pauta, que nos prometieron que no iba a salir en tanto nosotros no aceptemos. O sea, que lo aceptemos y que estemos de acuerdo. El problema es que cuando les fuimos a un encuentro y le dijimos no estamos de acuerdo, porque quienes lo viene redactando es un personaje que viene persiguiendo a periodistas, que viene persiguiendo trabajadoras y trabajadores, que además es un funcionario y un operador de determinado sector político, se ofendieron y se enojaron con nosotros. A ver, y pasé a ser el malo de la película yo porque saqué un comunicado que estuvo un poco fuerte, es verdad, pero lo que nosotros no queremos es que esto se quede en mano y en un juego de ellos, porque le estábamos haciendo el juego. De ahí decidimos que, bueno, íbamos a dejar pasar un tiempo que se apacigüe lo de esta gente y tratar de empezar a generar encuentros donde realmente nos pongamos a discutir. Pero el problema es que nosotros en la asociación, te imaginarás, el mayor de los desafíos no es el tema de la pauta, que de hecho estatutariamente ni siquiera tendríamos que estar discutiéndolo. Sí, estamos discutiendo que no se cumplen en la provincia, acceso a la información pública, la libertad de expresión, ¿no? Que son las bases estatutarias de la asociación, no se cumplen en la provincia, no se cumplen. El Consejo Deliberante no te termina informando a quién le están condonando una deuda, a quién le están perdonando millones del erario municipal. En la Cámara de Diputados no sabes quién vota qué cosa, si no estás atento. No hay un resultado ni una transparencia. El Senado, olvídate lo más hermético que pueda haber. Esta escribanía del Ejecutivo Provincial. Entonces, en definitiva, las cuestiones de acceso a la información se lo hemos comentado al gobernador. El gobernador, bueno, pareciera ser que va por un lado y el resto de sus funcionarios van por el otro, y la verdad que eso es lo que a nosotros hoy nos mantiene bastante ocupados, y obviamente ni hablemos de la persecución a periodistas en el interior, donde les cuesta, donde un intendente escuchó en la radio que le dijeron de que no abre la municipalidad y no labura, y lo va y lo apunta con un revólver. Entonces, esas son las que necesitamos empezar, y está bueno esto que hacen ustedes, de permitir que lo podamos discutir. No todos los medios de comunicación, no todos los periodistas, no todos lo quieren. Fernando, yo creo que es importante, sé que lo consideras vos, pero creo que es fundamental hablar, poner sobre el tapete de qué viven los y las periodistas. Claro, totalmente. ¿De qué vivimos? Claro. Para no prostituirnos. Totalmente. Arrancando de la base del candidato que estabas hablando, que por ejemplo se decía que él se declara periodista. No es que yo tengo el peridómetro, ¿no? Pero lo que sí te digo es que hay un estatuto, y ustedes lo saben muy bien. El estatuto, en el primer ítem del estatuto de nuestra ley, de la 12.908, dice claramente quién es periodista. Lo dice claramente. ¿Quién vive de esto? ¿Quién vive de esto?
quien realmente sale desde que se levanta hasta que se acuesta en esto de investigar, procesar y difundir, digamos. Qué bien que lo No menciones. No es aquel que vive, yo hago un programita como hacía en su momento Gustavo Sáenz, Claro. ¿me entendés? De un programa y que después lo quisieron considerar en algún momento periodista, porque claro, ya estaba tanto en los medios que pensaban que también estaba en el rubro. Digo, hay que empezar a delimitar y a transparentar, y que la sociedad sepa que no todo aquel que está frente al micrófono. El otro día lo dije esto en un medio del interior y se pusieron como locos todos, Claro. me dijeron, mirá lo que dijo. Pero le estoy diciendo que no todo el que está frente a una cámara, no todo el que está frente a un micrófono, o detrás de un digital, o incluso de un impreso, son periodistas. No lo son. Así es. Porque esos son los que terminan de alguna manera bastardeándonos después nuestro oficio. Entonces ese es el punto. Y la idea es que sí, nos tenemos que empezar, pero primero, Darío, Sandra, a ponernos de acuerdo con algunos conceptos que son básicos, que lo discutamos, que lo debatamos, que intercambiemos y que realmente empecemos a ver cuál es el horizonte que queremos.